Senyores i senyors, benvinguts a Café amb l'Esport. Bienvenidos al nuevo episodio de Café con el Deporte. Hoy se sienta con nosotros una futbolista ibicenca profesional que ha conseguido llegar al fútbol profesional. Está formada en Ciencias del Deporte, es jugadora del Deportivo Alavés y, bueno, hoy la tenemos aquí delante, así que, Inés, bienvenida. Hola, muchas gracias. Lo primero de todo, para quien no te conozca, ¿quién es Inés Altamira? Bueno, pues Inés Altamira es una persona muy tranquila, Vale. activa, pese a ser tranquila, Vale. a la que le encanta el deporte, la que ha vivido siempre su vida vinculada al deporte, una apasionada del fútbol y bueno, y una mujer que ha podido llegar a ser futbolista profesional. Qué bueno. Y pasaste tu infancia aquí en Ibiza, ¿cómo la recuerdas? Bueno, pues la recuerdo muy feliz, ¿no? Vale. Jugando mucho en el recreo a fútbol con mis amigos, una etapa de muchísimo disfrute, la verdad. Qué guay. ¿Y cuáles fueron tus inicios deportivos? Pues empecé en el Atlético Jesús, ¿no? Cuando Vale. ya llega un día, ¿no? Que le digo a mis padres que a mí lo que me gusta es jugar a fútbol y que quiero federarme. Entonces pues empiezo ahí en etapa alevín. Vale. ¿Y antes del fútbol había otros deportes así o ya directamente fue casi para decirle así, esto es lo mío, yo quiero fútbol? Empecé con el tenis, porque mi padre había sido tenista. Ajá. Y me gustaba el tenis y empecé entrenando a tenis y compitiendo, pero la verdad que no me gustó mucho faltaba lo que era la parte del deporte individual, me gustaba más el deporte colectivo, entonces pues bueno, me decanté por el fútbol, que me gustaba mucho más. ¿Y cómo eran en esos inicios el fútbol femenino? Bueno, no era. No era. No era. Cuando yo empecé a jugar a fútbol, no había equipos, obviamente, de fútbol femenino en Ibiza, y es verdad que hasta que yo no termino la etapa en la que ya no puedes jugar con chicos, pues no se crea el primer equipo de fútbol femenino en Ibiza. ¿Y tú siempre tenías claro que querías ser futbolista? Yo siempre tenía claro que quería jugar a fútbol. Vale. Quería jugar a fútbol. Luego ser futbolista, pues al final no, porque bueno, al final no he tenido esos referentes, ¿no? de poder ver que se podía ser futbolista profesional pues siendo mujer. ¿Y crees que ser deportista en Ibiza tiene que sacrificar algo más que una persona que está en la ciudad? ¿O que es más complejo? No sé si tiene que sacrificar más, porque al final creo que para ser un deportista de rendimiento profesional creo que hay que hacer muchos sacrificios, pero sí que es verdad que al final creo que en Ibiza hay menos oportunidades, ¿no? Que cuando sales de aquí. Sales de aquí, por ejemplo, en el fútbol femenino. Yo que viví en una ciudad como Barcelona, cuando llegué allí vi que había infinidad de equipos de fútbol, cosa que aquí en Ibiza era prácticamente imposible pues, el formar uno. Claro. ¿Y cómo reacciona tu familia cuando dices quiero dedicarme al fútbol? Pues la verdad que siempre digo que he tenido muchísima suerte, ¿no? Porque mis padres siempre me han acompañado en ese proceso, siempre me han empujado a que lo haga, siempre me han puesto todas las facilidades para poder serlo, porque al final me fui de casa con 18 años, obviamente a estudiar, pero también a jugar a fútbol, y es una realidad que no percibía nada por jugar a fútbol, así que ellos obviamente pues me han tenido que ayudar económicamente durante muchos años para que yo pudiera llevar a cabo pues mis inicios como futbolista profesional. Entonces, tus inicios, para decirlo así, ya con 18 años, no eran me voy a ser profesional, sino me voy a estudiar. ¿Puede ser? Eso es, fue un más me voy a estudiar, porque al final lo que quería estudiar lo tenía que hacer pues lo quería hacer fuera de Ibiza. Y es un más, eso, me voy a formar, y a la vez me surge la oportunidad de poder hacer varias pruebas con diferentes equipos de allí de Barcelona, y es verdad que uno de ellos me dice que quiere contar conmigo, y es un poco a partir de ahí donde empieza mi etapa de futbolista. ¿Y alguna vez sentiste prejuicios, comentarios o algo así por querer ser futbolista profesional?
Alguna vez no, muchas, ¿no? Vale. Al final no hablaría en pasado, hablaría en presente De acuerdo. de esto. Creo que es algo que sigue existiendo, ¿no? Creo que la mujer futbolista siempre está muy juzgada, siempre está bajo el punto de vista. Siempre vemos como en redes sociales, ¿no? Muchas veces pues, se intenta sexualizar la imagen de la mujer. Al final se le valora muchas veces no por su rendimiento deportivo, sino por otras cosas. Bueno, al final es un tema que creo que nos queda mucho camino como sociedad, que obviamente está cambiando, pero no al ritmo que nos gustaría. ¿Y tú cuando empezaste tenías algún referente? ¿No había referente, sobre todo hablando del fútbol femenino? No, la verdad es que no. Yo jugaba a fútbol, pues como te he dicho, ¿no? Al final porque me encantaba jugar a fútbol sin pensar que algún día podría llegar a ser futbolista profesional, pero sobre todo porque no lo veía, ¿no? Y al final un poco pues lo que no ves crees que no existe, ¿no? Claro. Tenía esa falta de referentes, entonces nunca he pensado que podría llegar a ser futbolista profesional. Y si ahora una niña te dijera quiero ser futbolista profesional, ¿qué le dirías? Le diría que sí que se puede. Vale. Que sí que se puede ser futbolista profesional. Por suerte, ahora en España tenemos muchísimos referentes para poder llegar a serlo. Que obviamente no es fácil. No es fácil ser futbolista, no es fácil ser futbolista siendo mujer. Que requiere de mucho trabajo, de mucho sacrificio, que es una parte esencial para poder llegar a serlo, pero que no te asegura que con eso puedas llegar a serlo. Y vamos a hablar un poquito también de cómo es tu camino hasta llegar a ser profesional. ¿Te fuiste a estudiar fuera? ¿Cómo entras en los primeros clubes de fuera, para decirlo así? ¿Ya te apuntas, hay pruebas? Explícanos un poco. Pues sí, me voy de aquí de Ibiza con 18 años y mediante el club que jugaba, que era el Atlético Jesús, pues es verdad que hablan con varios clubes de allí de la ciudad de Barcelona para que pueda ir a hacer algunos entrenamientos y para que me vean. Y bueno, pues voy allí, fui a dos equipos de ahí de la ciudad, que en ese momento eran el San Gabriel y el Levante Las Planas. Vale. Y pues uno de ellos me dijo que les había encajado y que, bueno, que querían contar conmigo pues para empezar la pretemporada, y así empecé un poco. Y luego un poquito, explícanos cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar al Mirandés, si no me equivoco. Al Deportivo Alavés, perdona. Pues bueno, empecé allí en el Levante Las Planas, Sí. que estuve 2 años. Después de esa etapa me ficha el Español, que ahí así que hago gran parte de mi carrera, hago 6 años allí. Luego me fui al Dux Logroño una temporada. Vale. De allí me voy al Deportivo La Coruña, que estoy 3 años. Y del Depor al Alavés, que es donde estoy actualmente. Qué guay. ¿Y en qué momento de esa carrera dices, ya soy profesional? ¿Hay algún clic o alguna cosa? Pues te diría que cuando acabo mi etapa en Barcelona, ¿no? Cuando me voy del Español al Dux Logroño, creo que ahí ya el fútbol femenino empieza a dar un salto importante, De acuerdo. cualitativo, y creo que ahí es cuando realmente empiezo a sentirme futbolista profesional. Y si tú tuvieras que replantearte, ¿cuál ha sido el mayor sacrificio que, para decirlo así, te has tenido siendo futbolista? Bueno, pues seguramente no llevar una vida de una persona tipo, ¿no? Al final ser deportista pues requiere de muchos sacrificios y al final pues no llevas la vida que puede llevar pues cualquier persona. ¿Y qué es lo que la gente no entiende de ser una futbolista profesional? Al final se ve solamente las cámaras, se ve el partido y ya está, pero todo lo de atrás, ¿qué es lo que la gente no se espera, o no sabe? Bueno, creo que muchas veces la gente externa, ¿no? se olvida de que somos personas, ¿no? Ven a la futbolista y se piensa pues, que somos máquinas, ¿no? de trabajo, y al final pues, detrás de cada futbolista hay una persona con sus emociones, con sus miedos, que
no se aleja de otra persona común. Y hablando de las personas externas, ¿cómo gestionas las críticas? Al final entiendes que cuando estás expuesta, ¿no? a que te vea tanta gente, que la crítica pues forma parte. Vale. Entonces vivimos en un mundo, ¿no? ahora mismo, y más con las redes sociales, que es muy fácil en un clic poner cualquier opinión, sobre todo cuando la gente lo hace de forma anónima, ¿no? Y muchas veces pues, para hacer daño, ¿no? Pues entendiendo un poco que forma parte, ¿no? de tu trabajo y, bueno, y sabiendo pues, siempre las opiniones que tienes que tener en cuenta y las que no. ¿Y en algún momento bajo dijiste, se acabó? ¿Y por qué fue? Pues mira, cuando me voy a Barcelona, ¿no? que ese es el primer gran cambio que doy, ¿no? cuando salgo de aquí de Ibiza, sí que es verdad que en el Levante Las Planas empiezo la pretemporada y hay un momento que digo, igual no quiero ser futbolista profesional, ¿no? Pues venía de un contexto aquí en Ibiza pues muy, muy cómodo, muy desprofesionalizado, claro. Obviamente, en el que éramos muy pocas mujeres jugando a fútbol en ese momento. Entonces, dar ese salto me dio un poco de pánico y de sentir que no estaba preparada para poder hacerlo. Joder. Ahora, recientemente, si no me equivoco, habéis conseguido el ascenso, ¿puede ser? Y además dicen que eres como la especialista en los ascensos. ¿Por qué crees que te dicen eso? ¿Y cuáles son los resultados de ser la especialista? Bueno, a ver, eso habría que preguntarlo es lo que dicen. a quien lo dice, ¿no? Pero bueno, imagino que será por algo que transmito, ¿no? Como te he dicho antes, soy una persona muy calmada que siempre intenta transmitir mucha seguridad. Entonces, entiendo que será por eso, pero bueno, como te he dicho, habría que preguntarle más a la gente que lo dice. Ya me lo guardaré para otro momento. ¿Y qué tienen en común los equipos que ascienden? Pues al final juegan todos y la liga está hecha de todos los equipos, pero solo algunos ascienden. ¿Podrías decirnos cuáles son esos puntitos que tú piensas que son? Pues yo te diría que los puntos clave son proyectos que tienen continuidad. Considero que es difícil conseguir un ascenso sin eso. Vemos muchos equipos que descienden y el primer año quieren ascender. Obviamente es posible y habrá equipos que lo hagan, pero creo que es difícil. Con una estabilidad, ¿no? En cuanto a la plantilla, pues con lo que he dicho, dando continuidad y luego, pues bueno, con mucha constancia, con mucho trabajo y sobre todo creo que con una ambición desmedida por querer conseguir un objetivo tan difícil. Luego, aparte, sois un grupo de jugadoras con el staff técnico y de todo, que al final convivís en un vestuario, para decirlo así. ¿Cómo se crea un vestuario ganador? Pues no tiene que ser fácil, al final son muchas personas. Bueno, creo que ahí el entrenadora también tiene un papel fundamental, ¿no? Creo que el vestuario muchas veces es un reflejo de cómo son ellos y de lo que transmiten. Pero bueno, como te he dicho antes, pues con muchísima ambición, con muchísima competitividad interna, competitividad sana, obviamente, para poder sacar la mejor versión de cada una y sobre todo pues, teniendo a jugadoras que sean conscientes, ¿no? de la dificultad de un objetivo de ese calibre. Y bueno, como has dicho, hay competitividad, hay sana, pero también habrá a veces conflictos. ¿Cómo se gestionan esos conflictos? Pues bueno, yo soy muy partidaria desde el diálogo, ¿no? Vale. Creo que es importante que cuando crees que ha pasado algo o a ti te sienta algo mal, pues que lo digas, porque muchas veces es mucho mejor transmitirlo al momento que no decirlo y que en el futuro pues acabe creando problemas más grandes. Como habíamos mencionado al principio, si no me equivoco, también estás especializada en coaching, en liderazgo y así. ¿Por qué te nace las ganas de estudiar eso? ¿Hay algo en ti que sea líder?
Me nace sobre todo a base de mi experiencia en el fútbol femenino, ¿no? De querer conocer más sobre el tema. No me considero una experta, ni muchísimo menos, pero por la curiosidad, ¿no? Vale. Y sobre todo por la falta que he vivido en muchas etapas deportivas de ciertos aspectos que creo que carecen sobre todo los entrenadores o entrenadoras. ¿Y tú lo has podido extrapolar al campo, incluso para ti? ¿Y cómo lo has hecho? Bueno, al final yo sí que creo que la líder, ¿no? 100% creo que se nace con algo diferente, pero también creo 100% que se puede trabajar. De acuerdo. Pero creo que las dos son importantes y sin una de ellas creo que no es posible ser un buen líder. ¿Y tú cómo lideras? Pues yo desde la tranquilidad, ¿no? Vale. Soy una persona que no me gusta mucho dar discursos, no me gustan los discursos motivacionales en exceso, pero bueno, intento pues transmitir esa seguridad, ¿no? hacia mis compañeras, que creo que al final pues es importante, y también pues liderar desde el ejemplo, ¿no? Que creo que es clave, ¿no? No vale de nada decirle a alguien que se esfuerce si tú no eres la primera que lo está haciendo. Y a esa compañera jugadora que ha perdido la confianza, ¿cómo le das de vuelta esa confianza o la ayudas así, siendo tú la líder? Creo que eso es un momento muy, muy delicado en el fútbol, porque al final cuando pierdes la confianza es difícil recuperarla, porque recuperarla cuando estás en periodo de competición, que lo único que se busca es el resultado inmediato, es un tema bastante delicado, pero bueno, yo creo que al final pues eso, transmitiendo esa tranquilidad, ¿no? De que al final a veces son etapas, ¿no? Y que a veces vemos todo negro, pero luego intentando volver a hacer los básicos o las cosas fáciles, pues esa confianza se puede recuperar. Vamos a conocer también un poquito lo que es el alto rendimiento y lo que es el fútbol profesional. ¿Cómo entrena realmente una futbolista profesional? ¿Nos podrías explicar un poquito una semana tipo dentro de temporada? Pues al final, dentro de la temporada, una semana tipo de competición, pues imagínate, hemos jugado el domingo partido, pues se haría el lunes una recuperación para las jugadoras que suelen jugar más de 60 minutos y un trabajo compensatorio para las que no han llegado a ese minutaje. Luego normalmente solemos librar en el +2 del partido y luego pues ya miércoles, jueves, viernes, miércoles, jueves, subir carga, -2 ya acercarte al partido, y bueno, y en el -1 pues algo más dinámico, y luego otra vez pues volver a la competición. Qué guay. Y lo que sería, para decirlo así, las vacaciones, el off-season, luego la pretemporada, un poquito, ¿nos podrías explicar si cambia, si la planificación es diferente, quién nos hace la planificación, un poquito? Bueno, al final el trabajo fuera de temporada sí que es verdad que obviamente tenemos un preparador físico que a todas las jugadoras les manda un trabajo, pero bueno, yo llevo ya muchos años trabajando con personas externas a los clubes en los que he estado, entonces pues bueno, esa parte me la lleva obviamente un profesional que al final es el que sabe más de la materia, y bueno, pues al final en los meses que estoy de vacaciones, sí, entre comillas, pues bueno, lo que hago yo un poco es cuando acaba la temporada, al final te tomas obviamente una semana, 10 días de descanso, prácticamente de descanso total, y bueno, pues luego pues obviamente vuelves a arrancar progresivamente, pero bueno, te podría decir pues una semana tipo en verano pues sería, yo estoy haciendo pues 3 días de trabajo de gimnasio, otros 3 días de trabajo en campo, suelo hacer otros 2-3 días de trabajo de carrera también. Vale. Entonces te vas seguramente a 6 días de entrenamiento. Sí, que al final esta es completamente... Yo muchas veces digo que espero el off-season que la temporada. Pues casi. Y
como estás hablando, estás trabajando en gimnasio, trabajas con cargas, ¿cómo es un poquito para conocer cómo es el trabajo? Si trabajáis a hacer pues hipertrofia, si trabajáis cosas un poco más específicas, si le dais al tema de tren inferior superior, un poquito, explícanos para saber cómo entrena una futbolista. Sí, bueno, ya como te he dicho, ¿no? Yo al final tengo una planificación, ¿no? Pues bueno, un poco de todo, ¿no? Obviamente, pues moviendo peso, a veces más rápido, otras más lentos, de una manera, de otra, y luego pues también el trabajo en campo, que creo que es esencial y que mucha gente lo deja un poco de lado en el periodo de off-season, pero bueno, creo que también son estímulos que son muy importantes de introducir, porque al final cuando te vas a las vacaciones, pues estar 2 meses sin tocar el campo, luego cuando vuelves, por mucho que hayas hecho otro trabajo, se nota muchísimo. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo dedicas a lo que sería la parte de prevenir lesiones, del descanso, de la nutrición y así? ¿Tiene mucha importancia? ¿Menos? ¿Tienes a alguien que te lo controla un poco? Explícanos. A ver, yo creo que es vital, ¿no? ¿Cuánto tiempo? No te sabría decir, pero diría que todo el día. Sí, básicamente. Porque al final creo que la prevención de lesiones no solo es desde el entrenamiento, también es desde el entrenamiento invisible, desde ese descanso, desde esa nutrición, desde esa hidratación, desde el trabajo de fuerza, ¿no? Que es esencial para eso. ¿Y qué diferencia una jugadora amateur de una profesional? Tú que has estado, por decirlo así, en el espectro total. Pues bueno, seguramente una jugadora profesional es un notable en todos los aspectos que hay que tener para ser una futbolista profesional, ¿no? A nivel mental, a nivel físico, a nivel técnico-táctico, pues eso seguramente será lo que diferencie, ¿no? Porque al final una frase, ¿no? que dice mucha gente y a mí me hace un poco de gracia es cuando dicen, no, es que esta jugadora si tuviera un poco más de cabeza o si esta jugadora tiene un talento pero es que físicamente ya. Es que justamente eso es lo que diferencia el poder llegar a ¿no? El ser una futbolista completa. ¿Y cuál sería el error que más ves en deportistas jóvenes en general, ya sea tanto dentro de campo como fuera del campo? Pues pensar que ya siendo tan jóvenes han hecho todo lo que tenían que hacer por estar en contextos buenos, ¿no? El fútbol es de presente, da igual lo que hayas hecho ayer, porque mañana si te pasa algo nadie se va a acordar de ti y un poco pues esa constancia, ¿no? que hay que tener para poder estar en el rendimiento y sobre todo para poder estar tantos años seguidos, que creo que eso es lo más complicado y creo que es lo que más les cuesta ver. Como has mencionado antes, que tiene físico, tiene cabeza, o así hablemos un poquito de cómo se entrena la cabeza. Lo primero, acudiendo a un profesional. Eso lo primero, ¿no? Creo que el tema mental ha estado muy estigmatizado y ahora pues se empieza a ver, ¿no? a muchos deportistas que por fin verbalizan en voz alta que es un aspecto pues, vital, igual que otro, ¿no? Estamos acostumbrados a ver al deportista o la deportista entrenando su físico, cuidando su nutrición, pero es que también hay que cuidar el aspecto mental, porque es que sin esa pata la silla se cae. Es igual que importante que las otras. Y cuando tú tienes una pérdida de confianza o así, ¿cómo lo trabajas para volver a intentar restaurarla? Bueno, a mí cuando me pasa o me puede pasar, por ejemplo, durante un partido, por ejemplo, me gusta siempre empezar los partidos haciendo cosas fáciles. Vale, cosas que considero que son fáciles, para intentar que mi nivel de confianza
vaya subiendo pues progresivamente. Como ya te he dicho, creo que recuperar la confianza cuando estás en periodos de compitiendo o en partido creo que es difícil porque se busca el resultado y la inmediatez, pero bueno, eso es un poco la estrategia que uso yo. Y luego, para prevenirlo, sobre todo, sintiéndome preparada, ¿no? Creo que al final el saber que has hecho todo previo de la mejor manera posible, el decir, es que ahora empiezo la pretemporada y decir, es que me he cuidado todo el verano, es que he entrenado todos los días sin saltarme un día cuando estás en verano y muchas veces te apetece pues, hacer otras cosas. El anteponer el objetivo que tienes como deportista, a mí eso me da mucha tranquilidad a la hora de empezar, de decir, vale Inés, estás preparada y capacitada para que todo vaya bien. ¿Y crees que hoy en día se entrena demasiado el cuerpo, el físico así y se deja de lado mucho lo que es la parte mental? Sí, es verdad que ahora también tenemos, ¿no?, la corriente de la preparación física, ¿no?, que el fútbol se ha convertido también en un deporte muy físico, a lo que se le está dando muchísima importancia y pues se descuida esa parte, ¿no? Y como te he dicho antes, es que no hay aspecto físico sin aspecto mental, ni aspecto táctico técnico sin aspecto mental, ¿no? Creo que todo es algo que se complementa y que no podemos dejar de lado porque si no creo que no funcionamos. Lo habías comentado un poquito antes, tú has vivido, para decirlo así, la transformación del fútbol femenino. ¿Nos podrías explicar exactamente cómo ha cambiado? Pues ha cambiado mucho. ¿De acuerdo? Y a la vez también digo que poco. Muy bien, muy bien. Es decir, hemos evolucionado pues obviamente en cuanto a medios, a mejoras en los cuerpos técnicos, más gente trabajando para nosotras, mejores condiciones en el día a día. Eso obviamente ha cambiado, pero bueno, sigue habiendo muchas cosas que siguen haciéndose un poco de cara a la galería, pero cuando hurgas un poco más, siguen siendo como eran antes. Y vamos a obviar eso. ¿Qué crees que falta un poquito más, siendo buenos? Bueno, creo que falta pues muchísima inversión. Muy bien. Creo que eso es clave para la mejora de la liga, la mejora de las jugadoras, el crear un producto mucho más atractivo para el espectador. Y te diría que eso es lo más esencial ahora mismo. ¿Y crees que es como una evolución muy rápida que no está cogiendo nada o que está evolucionando muy lento para llegar a ser, para decirlo bien, fútbol profesional? A ver, ojalá evolucionara más rápido, ¿no?, de lo que está haciendo. Es verdad que pues, el camino es lento, los cambios se están dando, pero seguramente, como te he dicho, no a la velocidad que nos gustaría. ¿Y conoces la situación de otros países? ¿Nos podrías decir un poquito cómo es el fútbol profesional en otros países en comparación a España? Bueno, sobre todo conozco más la situación de la Premier, ¿no?, que seguramente ahora será la mejor liga a nivel europeo seguro. Pues bueno, al final son sistemas de competición distintos, ¿no? Ya allí en la Premier son 8 equipos, 8 o 12, ahora no lo sé seguro, pero por ejemplo aquí en la Liga F son 16 equipos y obviamente eso hace que haya muchísima diferencia entre unos y otros y creo que eso al final no beneficia a la competitividad de la liga ni a lo que te he dicho antes, hacer el producto atractivo, ¿no? Porque si tú al final como espectador enciendes la tele y estás viendo todos los días que el Barça gana 6-0, 7-0, 8-0, hay algo que no se está haciendo bien a nivel de competición. Entonces, bueno,
Creo que es algo que hay que darle una vuelta para mejorarlo y para que sobre todo él se quiera consumir. Y bueno, ahora también con toda la erupción de las redes sociales ya sí, ¿cómo afectan? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Un poquito? ¿Ayudan a la carrera deportiva? ¿Piensas que es un poquito contraproducente? ¿Nos puedes explicar un poco? Bueno, las redes sociales son, diría, un arma muy potente, ¿no? Creo que para la deportista es un medio que te puede dar muchísima visibilidad, pero luego también hay que saber usarlo y hay que saber lo que le quieres enseñar a la gente, porque como te he dicho antes, la gente por las redes sociales muchas veces es cruel y bastante despiadada en ciertos aspectos. Entonces, bueno, creo que es interesante, pero creo que hay que saber cómo usarla y tener muy claro hacia lo que lo quieres enfocar. Vamos con un bloque un poquito más durito. ¿Crees que se está comparando aún demasiado el fútbol masculino con el femenino? Se compara, siempre se tiende a la comparación, pero a mí sinceramente me parece un poco absurdo porque es comparar dos cosas que no están en el mismo momento de vida. Totalmente. Seguramente el fútbol femenino actual sea como el fútbol masculino de hace 50 años. Entonces, comparar dos productos que no se encuentran en el mismo punto no le veo mucho sentido. Y a nivel de medios, ¿hay mucha presión? ¿Os juzgan mucho aún y así? ¿O hacen una cosa un poco más objetiva y blanca, voy a decirlo? Bueno, hay de todo. Obviamente, cada vez más el fútbol femenino está siendo más mediático y ser mediático al final te expone mucho más a la opinión social. Pero bueno, creo que, como te he dicho antes, igual que con las críticas, forma parte del deporte y al final pues hay que convivir con ello. ¿Y se puede vivir realmente del fútbol femenino profesional? Bueno, se puede sobrevivir. Diría que sobrevivir más que vivir. Obviamente esto depende mucho del club en el que estés y de las condiciones que tengas, pero bueno, estamos hablando que ahora mismo en España la liga es profesional, que obviamente está regulada por un convenio y que el convenio tiene un sueldo mínimo, si no me equivoco, de 24.500 euros. Vale. Bueno, si consideramos que con 24.500 euros, viviendo en ciudades como pueden ser Madrid, Barcelona, País Vasco, que tengas que alquilarte una vivienda, bueno, pues ahí lo dejo. No creo que sean las mejores condiciones para poder realizar tu trabajo, pues obviamente de forma completa. Y está claro que no el 80% de la liga va a estar en eso, pero bueno, estoy segura que un porcentaje bastante alto está en esa cifra o en torno a esa cifra. Entonces me parece que con esas condiciones económicas es complicado poder desarrollar tu trabajo con totalidad, ¿no? Porque al final ser futbolista no es solo voy a entrenar, entreno y me voy a mi casa. Ser futbolista es voy a entrenar, obviamente, pero me voy y me contrato un preparador físico externo, que hay que pagarlo. Quiero un nutricionista, pero si quiero ir al detalle, hay que pagarlo. Quiero comer bien, hay que pagar comer bien hoy en día. Entonces, tengo que pagar un alquiler porque, claro, ahora ya en el momento de vida que estoy ya no quiero compartir piso con mis compañeras de 20 años, obviamente. Bueno, pues con esas condiciones me parece un poco complicado. Y la mayor mentira del fútbol femenino, algún mito que exista, algo que tú puedas desmontar. El fútbol femenino no genera dinero. Muy bien.
Y si ahora mismo tú pudieras cambiar algo del fútbol profesional, ¿qué cambiarías? Cambiaría la igualdad de oportunidades para las mujeres en staffs técnicos y posiciones de gestión. Muy bien. Me gustaría ver muchas más mujeres dirigiendo equipos, pero ya no como primera entrenadora o como segunda o como analista, y obviamente también a nivel de gestión como directoras deportivas o en otros puestos de mando. Veo a muchísimos hombres que llegan a ser entrenadores de equipos de la Liga F sin tener absolutamente ninguna experiencia con equipos femeninos, y todavía no he visto a ninguna mujer, a ninguna, que le hayan dado la oportunidad de poder ser, por ejemplo, primera entrenadora en un equipo masculino profesional. Y en profesional ya no voy a entrar en primera y en segunda división, te digo incluso primera ref en España. No sé si hay alguna, yo creo que no, pero me gustaría eso, porque creo que hay muchísimas mujeres preparadas y cualificadas, y no entiendo el por qué no se tiene ese acceso cuando a ellos sí les dan la oportunidad de hacerlo en el fútbol profesional femenino. No tengo que decir nada. Como hemos dicho antes, aparte has estudiado ciencias del deporte, coaching, gestión deportiva. ¿Por qué selección de estudios tan variada? Están todos relacionados con lo que es base deporte, pero tocas como un poquito todo. ¿Por qué es? Bueno, CAFIT, porque como te he dicho antes, me encanta el deporte y no concibo mi vida actualmente sin estar vinculada a él. Y luego un poco hice un MBA de gestión, porque sobre todo del deporte me gusta mucho la parte de la gestión. Vale. Siempre me ha llamado mucho la atención. Y luego, pues bueno, también el tema del máster en coaching, por introducirme un poco, por conocer, por seguir formándome, porque eso creo que siempre te aporta cosas positivas, y sobre todo porque era un aspecto que desconocía bastante y creo que hay mucha carencia. Entonces siempre me gusta ir hurgando un poco en esos temas. Y de esos, ¿cuál es el que, si tú tuvieras que estar con manuales o con libros, dirías, voy a leer de este tema? ¿Cuál es de los temas que te gusta más, para decirlo así? La gestión deportiva es la que más me llama la atención ahora mismo. Entonces, ¿tú te verías en un largo futuro, esperemos, trabajando en esa parte de gestión deportiva o así? O también, por ejemplo, que eres entrenador a nivel 2, ¿te gustaría estar al mando de algún equipo o algo? ¿Dónde te ves un poquito? Sí, siempre digo que no me gusta tanto la parte técnica de ser entrenadora. Nunca, aunque me encante el fútbol y me encanta el juego del fútbol, no me veo, porque no creo que tenga las condiciones para ser una buena entrenadora. Vale. Entonces, bueno, me veo sobre todo en la parte de la gestión. Esa parte pues me gusta mucho, y ojalá pues en un futuro, cuando no sea futbolista, pues pudiera vivir de ello. Vamos a tirar de la parte de gestión, porque si no me equivoco, recientemente has estado haciendo un campus de tecnificación. ¿Nos explicáis un poquito cómo nace la idea? ¿Quién te apoya para hacerlo? ¿Nos dices? Pues surge un poco hace 2 veranos, ¿no? Vale. Estaba en casa, ¿no? Hablando con mi pareja, y siempre ya llevaba tiempo diciéndome, a ver, siendo futbolista de un sitio como Ibiza, que es pequeño, ¿por qué no haces nada? Y bueno, al final pues me acabó empujando ella un poco a iniciarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues surgió un poco la idea de, más que hacer un campus, de hacer unas jornadas de tecnificación, De ¿no? acuerdo. Entonces, pues bueno, me puse en contacto con clubes de aquí de la isla, y bueno, al final pues hablando con el Sant Jordi era la mejor opción, y bueno, la idea era un poco pues acercar a esos niños y niñas, ¿no? Pues mi experiencia como futbolista, y sobre todo pues eso, que
que vieran, ¿no? Que saliendo de Ibiza, ¿no? Que de un sitio tan pequeño que a veces como que no vemos nada más que lo que hay aquí, pues que se puede llegar a ser futbolista profesional. ¿Y de qué se compone lo que serían estas jornadas de tecnificación? Pues bueno, al final lo orientamos un poco a mejorar aspectos técnicos Vale. del juego, entonces pues bueno, un poco un contenido por cada sesión de entrenamiento e intentar pues darle bastante énfasis, darle sobre todo herramientas a esos niños y niñas para mejorar. ¿Y los padres? ¿Tienes feedback un poquito de ellos? ¿Qué te dicen? ¿Participan de alguna manera, no? Bueno, los padres les dejo entrar a verlo, ¿no? Vale. Ya. Que ya es bastante, ¿no? Hoy en día. No, nada, bien, la verdad que el feedback que hemos tenido estos 2 años ha sido bastante positivo. Y a nivel de competición, ¿los niños tienen esa parte un poquito de competición o lo hacéis más encarado a lo que es la parte técnico-táctica? Un poquito. Sí, está sobre todo enfocado a la parte técnica, ¿no? Seguramente de una forma más analítica, porque bueno, entiendo que son cosas que los niños durante sus entrenamientos pues no hacen, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Encontrar ese espacio durante la semana para poder hacerlo. ¿Y alguna anécdota, algo curioso que te haya pasado? Porque al final hacer una jornada de tecnificación así, con muchos niños, padres y demás, tiene que salir algo. ¿Hay alguna cosa que tengas? Bueno, no... nada en concreto, la verdad. Ha sido mi primera experiencia haciéndolo y la verdad es que estoy muy contenta de poder haberlo hecho y no te contaría nada que dijera, wow, nos pasó esto. ¿Y alguna conclusión que saques de haber hecho esto a nivel también, no solamente del campus, sino propio tuyo, personal? De decir, ¿me ha aportado, no me ha aportado? ¿Es beneficioso? ¿No? Un poquito, ¿cómo lo encararías eso? Bueno, me llevaría sobre todo que a veces no somos conscientes, ¿no? del impacto que podemos tener, ¿no? Sobre todo en los niños y en las niñas. Qué guay. Vamos a conocerte un poquito también, estamos hablando solamente de fútbol, pero también eres persona. ¿Y cómo eres tú fuera del fútbol? Pues, como te he dicho, una persona muy tranquila, Ajá, que le gustan mucho sus rutinas, de acuerdo. muy independiente también. Me gusta mucho Espacio. mi espacio, eso es. Y a la que fuera del fútbol, pues también le encanta el deporte en general, cualquier deporte. Como por ejemplo, voy a tirarte un poquito de la lengua, así te conocemos. Cualquier deporte. Me Sí. gusta mucho jugar a pádel Vale. también, pero a nivel de verlo, pues que cualquiera, es que consumo cualquier cosa que sea deporte. Y luego, ¿alguna música que te pongas antes de los partidos o para entrenar o así, que te ayude? ¿O alguna música que te guste a ti? Escucho mucho indie. Vale. La gente me dice que cómo me motiva eso antes de jugar, pues a mí sí. ¿Y tienes alguna manía, alguna superstición o alguna cosa? No diría que tengo ninguna manía, pero sí que soy muy de mis rutinas, que entiendo que eso igual puede ser una manía, ¿no? Bueno, el día previo a competir, sobre todo, pues lo que te he dicho, ¿no? Soy muy independiente, me gusta mucho mi espacio, me gusta mucho mi momento de cena prepartido, mi momento de irme a dormir prepartido y sobre todo el disfrutar de ese espacio. Si tuvieras que recomendar un restaurante a alguien, ¿tienes alguno en mente? ¿De Ibiza? Sí, De Ibiza, bye bye. muy bien. ¿Y tu comida favorita? Uf, eso es difícil, ¿eh? Porque me gusta varias. mucho comer, pero te diría que la pasta. Me encanta la pasta en todas sus recetas. Pero bueno. ¿Y algún libro, alguna serie o algún podcast o algo que a ti te guste, que te gustaría recomendar? Bueno, ahora me estoy leyendo 11 anillos de Phil Jackson.
y la verdad que lo recomendaría a la gente que le guste el liderazgo y la gestión. Me parece que es muy interesante. Y siendo tan independiente, ¿qué haces para desconectar? Pues me gusta muchísimo escuchar música. Vale. No concibo la vida sin música. Y pues bueno, salir, pasear, ir al aire libre, estar tranquila, nada en concreto. Muy bien. Vamos a ir acabando un poquito. Si mañana decidieras dejar el fútbol, ¿de qué te sentirías más orgullosa de toda tu carrera deportiva? Sí, perdón. De lo que más orgullosa me sentiría es de haber hecho todo el camino siendo fiel a los valores que creo que me representan. ¿Y alguno de los momentos más felices que has tenido con el fútbol? El ascenso de este año. Muy bueno. ¿Y de los más duros? Seguramente el momento que me tocó irme de Barcelona, porque llevaba muchos años viviendo allí y la verdad que me daba pánico irme. Pero bueno, luego una vez salí, la verdad que ha sido uno de los mejores cambios también que he vivido en mi vida. Qué bueno. ¿Algún sueño por cumplir? ¿Ganar alguna competición? ¿Y alguna pregunta que te gustaría responder? No la tienes que responder, solamente es una pregunta. No sé. Muy bien. No. Y última, si pudieras dejar un mensaje a esa niña pequeña con, vamos a decirle, 12 años así, ¿qué te dirías? Bueno, le diría que si quiere ser futbolista profesional, que se puede, que si lo quiere ser siendo de Ibiza, también se puede. Vale. Muy bien. Que obviamente requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, dejar muchísimas cosas de lado, que hacer todo eso no te va a asegurar que puedas llegar a serlo. Yo creo que eso es importante porque muchas veces nos venden que con solo esforzarse puedes y no es así. Hay muchísimos otros factores que influyen y sobre todo que si quieres ser futbolista, que lo intente, pese a lo que le digan y lo que vea. Ya, por último, siempre dejo un espacio donde puedes agradecer, donde puedes pedir, donde puedes... Bueno, es un espacio libre ya. Bueno, darte las gracias, ¿no? por invitarme a poder estar aquí hoy. La verdad que lo seguía y lo había visto en Instagram. Y sobre todo, pues bueno, dar esa visibilidad, ¿no? a los deportistas de un sitio como Ibiza, ¿no? Que como hemos hablado antes, a veces es difícil. Así que nada, agradecerte el poder estar aquí, que ha sido un placer. Nada, pues gracias a ti y luego también agradecer al Ayuntamiento de Ibiza, que gracias a ellos, pues bueno, le puedo dar voz a toda la gente del deporte y volver a reiterarte gracias a ti, que sé que vais apretadas con las agendas y de todo y que hayas hecho un hueco y bueno, hemos pasado un ratito, así que Inés, muchas gracias. Gracias.